Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tema de creatividad el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Bueno, en principio quisiera que ustedes por favor realizaran el siguiente componente. Miremos qué es la creatividad para cada uno de nosotros y qué no es. Entonces, la creatividad es, pero, no es, sin embargo, es antónimo de y sinónimo de, contribuye a, no obstante. Realicemos este pequeño ejercicio. Bueno, entonces yo les cuento lo que han respondido algunos compañeros de ustedes. Dicen que la creatividad es sinónimo de flexibilidad, pero antónimo de rigidez. La creatividad es un subconjunto de componentes relacionados con la novedad, pero a veces limita el pensamiento. No es rigidez, sin embargo, nos cuesta desarrollarla. Contribuye a la solución de problemas, no obstante, a veces no la utilizamos. Digamos que estas fueron algunas de las respuestas que hicieron compañeros que también hicieron el ejercicio y pues la idea de nuestro encuentro el día de hoy es que podamos conversar sobre qué es la creatividad. ¿Ustedes alcanzan a ver esos dos cubos? ¿O solamente ven del lado izquierdo una figura plana? Bueno, entonces vamos a ir conociendo cómo la flexibilidad que nos permite la creatividad nos lleva a trabajar en esa tridimensionalidad. Obviamente interfieren elementos relacionados con lo perceptual, pero si nosotros tenemos un pensamiento rígido, probablemente nos cueste ver los dos cubos, ¿sí? La imagen izquierda la podemos ver totalmente plana y pensar que solamente hay un cubo a la mano derecha, ¿listo? Entonces, revisen sus preconceptos sobre creatividad. Todavía estamos allí averiguando qué es eso de la creatividad y cuáles son los elementos que la constituyen. Bueno, entonces les voy a presentar a Ken Robinson. Él es un educador que ha hablado un poco sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Él es un educador británico y se pregunta, ¿las escuelas matan la creatividad? ¿Será cierto que nosotros vamos a la escuela y nos limitan de alguna manera nuestro pensamiento o contribuyen efectivamente a revisar nuestros preconceptos y de alguna manera lo que hacen es intentar que nosotros hagamos las cosas diferentes o simplemente lo que están intentando hacer las escuelas es que tengamos un pensamiento rígido y que respondamos unas preguntas y nos olvidemos de esa capacidad creadora que nosotros tenemos. Entonces los invito a que vean a Ken Robinson en este específico video. ¿Do School Kill Creativity? ¿Será que las escuelas matan la creatividad? Y ustedes saquen sus propias conclusiones a partir de lo que está planteando este educador que ha sido tan famoso. Tiene otros videos que también nos pueden interesar.
Y es que nos damos cuenta efectivamente que las escuelas, a veces solamente las escuelas, las universidades, la educación formal, solamente se está centrando en lo que nosotros pudiéramos aprender en términos de contenido, en términos de trabajar lo que se sabe o no se sabe, ¿sí? Mientras que la estimulación de la creatividad se deja a otros campos, como puede ser el arte, como puede ser, por ejemplo, el hecho en que una persona haga música, ¿sí? Las artes plásticas, las manualidades, ¿m? Pero ustedes creerían que es importante, por ejemplo, incluir materiales curriculares y trabajo distinto en el aula para desarrollar esta gran habilidad. Créanme que mi postura es un sí, en donde nosotros podemos empezar a trabajar tareas que de alguna manera no complementan, perdón, tareas que de alguna manera no solamente sugieran respuestas únicas, ¿sí? Rellenar espacios en blancos, reproducir contenidos y que los estudiantes no comprendan. Nosotros, si facilitamos el pensamiento creativo, seguramente esto nos va a ayudar a otros ejes centrales de la actividad creadora que cada uno tiene. En esta pequeña conversación que iremos teniendo, la idea es que empecemos a mirar cuáles son esos procesos psicológicos que están relacionados con el acto creativo, cuáles son esos modelos que han estudiado el acto creativo, cómo se puede empezar a mirar un perfil de alguien que sea creativo, ¿cierto? De qué manera podemos aprender de algunas técnicas de la creatividad y, ¿por qué no? Empezar a mirar de qué forma creativa ustedes pueden empezar a darse cuenta que de alguna manera vienen trabajando esta habilidad. Entonces, para definir la creatividad tenemos, digamos, varios teóricos, pero vamos a encontrarnos con este. Klimenko plantea que la capacidad creativa tiene unos componentes relacionados con los procesos cognitivos y metacognitivos. Aquí vamos a hablar de habilidades de pensamiento, lo que es el pensamiento convergente y el divergente, el lógico, el crítico reflexivo, el analítico, el sintético. Debemos hablar de una flexibilidad cognitiva, una fluidez, la originalidad de ideas, la capacidad para explorar. También tiene que ver con esto que le corresponde a las funciones ejecutivas, como la habilidad para planificar, organizar, controlar, inhibir el comportamiento, regular la atención y la concentración, y la capacidad para reflexionar sobre el propio proceso que se está desarrollando en el momento en que se implique una persona en una tarea determinada que tiene que ver con esos procesos metacognitivos. Asimismo, hablamos de unos componentes afectivos. Entonces, es muy importante que la persona tenga una motivación intrínseca en donde ella misma tenga la capacidad para motivarse, para de alguna manera fijarse unas metas y en ese sentido, pues pueda ir más allá de los obstáculos. La autonomía es muy importante, pero también la confianza en sí mismo y la persistencia. Muchas personas que ustedes pueden conocer han iniciado con un proyecto y este proyecto muchas veces no se le ha dado o simplemente se le cierran las puertas. Entonces las personas empiezan a hablar de que no, pues no hay nada que hacer, ya dejemos las cosas así, pero fíjense que si hay una disciplina, si hay una motivación al logro, si hay de alguna manera una gratificación personal, pues esto nos va a permitir salir adelante. Lo podemos encontrar en varios ejemplos. En el caso de la persona que creó el pollo más reconocido, Kentucky Fried Chicken, le cerraron muchas veces las puertas, pero esta persona siguió insistiendo en que querían conocer su receta, ¿sí? Otra persona que es importante en estos procesos, por ejemplo, Pedro, quien trajo a Colombia McDonald's, ¿sí? Él persistió, insistió en que quería
que McDonald's estuviera en Colombia, que la franquicia hiciera parte de nuestro país, y en esa persistencia, en esa confianza en sí mismo, en conocer todo lo que pues le correspondía hacer para desarrollar la marca aquí, pues lo logra finalmente, eh, que la marca se le venda a esta persona, y pues finalmente ustedes saben lo que ha implicado tener a McDonald's en nuestro país, en relación a la economía, a la inclusión de personas incluso con discapacidad en este ámbito. Y el componente instrumental tiene que ver con esa capacidad conceptual, el manejo de las técnicas, el procedimiento y la experticia, que es, por ejemplo, Pedro Medina, cuando sabe y conoce de McDonald's, le toca ir hasta Venezuela y mostrar cómo es que él sabe que se hace McDonald's, cómo es que se prepara la hamburguesa, cómo se preparan las bebidas, etcétera, etcétera. Cuenta él que hasta le tocó saber lavar los baños para pasar de alguna manera esos requisitos que le exigían. Entonces, de alguna manera las definiciones son numerosas, pero vamos a darnos cuenta que la mayoría tienen en cuenta la imaginación, la originalidad, la flexibilidad de pensamiento, el flujo de ideas, las habilidades tanto convergentes como divergentes. Algunos autores hablan de la capacidad de pensar más allá, ideas admitidas y que se pueden ir combinando los conocimientos que ya se han adquirido previamente. Incluso se puede hablar de aquellos aspectos que podemos empezar a mirar qué es lo que pasa en el ámbito académico y por qué a veces decimos que no podemos desarrollar. El primer error en el ámbito académico, por ejemplo, es decir que la creatividad es algo que se da de manera natural y no se desarrolla o no se puede enseñar. Si nosotros concebimos que la creatividad es algo genético o heredado, pues seguramente vamos a decir, hay unos que son creativos y hay otros que no lo son, ¿sí? Pero si nosotros nos quitamos ese mito, seguramente nos vamos a dar cuenta que la creatividad es una habilidad que puede irse desarrollando y que de alguna manera la escuela puede incorporar elementos para que el estudiante logre unas competencias básicas en este ámbito. Otro aspecto es pensar que la creatividad se vincula con personas rebeldes, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en Picasso, en Einstein, ¿cierto? Decimos que son personas que son conflictivas, que cambian rápidamente de técnica y les es fácil de alguna forma posicionarse frente a un escenario, ¿sí? Pero digamos que algunos autores muy críticos frente a esto dicen no, puede también ser que las personas que sean metódicas, que vayan en acorde con las reglas, etcétera, etcétera, también sean muy creativas, no necesariamente hace parte de las personas rebeldes. Otro error que podemos caer en la educación es pensar que la creatividad solamente le corresponde a artistas o solamente se relaciona con el arte, ¿sí? Está bien, digamos que, por ejemplo, el proyecto Cero de Harvard muestra cómo las personas artistas tienen algunas capacidades de pensamiento que les permiten a ellos ser muy rigurosos, metódicos, elaborados en su arte, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sean los únicos, ¿cierto? Y que sean flexibles, que tengan fluidez, que elaboren saberes y destrezas, sino que también hay otros que pueden desarrollar esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, Einstein seguramente tuvo que ser flexible para desarrollar su teoría. El cuarto error es pensar que la intuición es suficiente para lograr la creatividad. Entonces digamos como que, uy, se le prendió el bombillo. Es solamente en ese momento que alguien lo logró y pare de contar, ¿sí? Como pasó con Alva Edison, en donde la inspiración de alguna manera se dio por un momento, ¿sí? O en Pasteur con la invención, también diría alguien, no, pues eso fue suerte que favoreció esa mente, ¿sí? O Picasso, que de alguna manera
también hizo unos grandes aportes al arte, pues solamente fue en ese momento, ¿sí? Pero creemos que la capacidad intuitiva es importante y que no solamente corresponde a algo al azar, sino que hay que irla elaborando. Otro error es pensar que la inteligencia y la creatividad son lo mismo. Algunos autores plantean que es lo mismo, otros autores plantean que son los autores más actuales, como Steinberg, Gardner, que hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes estilos cognitivos y de igual manera la inteligencia y la creatividad son aspectos que se relacionan, no necesariamente tienen que dividirse. Entonces, ahí nos encontramos con unos errores que pueden estar obstaculizando el hecho en que en las escuelas pueda la creatividad no darse como algo espontáneo y algo que puede irse cultivando. Entonces vamos a ver los diferentes referentes teóricos, ¿sí? Hablamos de Guilford, por ejemplo, quien plantea que la motivación es importante para la capacidad creadora, ¿sí? Asimismo, él es uno de los autores que nos habla de el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. De una vez lo ponemos en contexto para que ustedes vayan quedándose como con unas ideas claras. El pensamiento convergente es cuando nosotros necesitamos dar soluciones únicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos saber cuánto es 2 por 2, o sea, no hay otra respuesta que no sea 4, ¿vale? O cuando nosotros le pedimos a alguien que haga una serie de clases y categorías, pues le vamos a pedir, por ejemplo, que organice, el ejemplo que tenemos acá es, organice estos elementos de la oficina o dígame algunos elementos de la oficina, despacho, trabajadores, archivo, otros dirán computadores, sillas ergonómicas, otros van a utilizar libros, ¿sí? Digamos como que son pensamientos, o sea, es un pensamiento que va a tener una única solución. Mientras que el pensamiento divergente o lateral es aquel que me va a permitir ampliar esas perspectivas y de alguna manera me va a flexibilizar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, dígame algunos elementos de oficina, pues no me va a decir el archivador, los trabajadores, el despacho, no sé, la greca del tinto, ¿sí? Sino que me va a decir otro tipo de cosas que no tienen que ver directamente con la oficina. Y es valedero, porque recordemos que el pensamiento divergente me va a permitir a mí ampliar, ¿sí? Independientemente de si corresponde o no corresponde. ¿Listo? La respuesta. Pero es un pensamiento más flexible. Entonces, continuamos acá. Para Corvalán Berna, la creatividad se entendía como la capacidad de utilizar conocimientos e informaciones de forma novedosa y de hallar soluciones divergentes a los problemas. Entonces ya sabemos, la creatividad tiene que ver con los conocimientos previos, sí. Vygotsky, por ejemplo, es uno de los que dice que la imaginación se desarrolla a través de la experiencia. Y también eso que yo tengo como dado, pues yo lo puedo empezar a modificar, a transformar para dar soluciones divergentes. Recordemos que son soluciones que pueden ser diversas. Para otros autores hay dos tipos de creatividad, una que es la H, que impacta directamente en la cultura, y otra que es la P, que impacta propiamente en lo personal. Hay otros autores que muestran cómo algunas cualidades psicológicas inciden en la creatividad. Ya lo decíamos, por ejemplo, la motivación intrínseca es una de ellas, ¿cierto? El hecho en que las personas también puedan de alguna manera impactar en el ámbito social, esto también le permite ser creativo y utilizar algunos recursos de la creatividad. Por lo tanto, esto no solamente se va a quedar en lo que la persona hizo en el aquí y en el ahora, sino que uno esperaría que esto trascendiera a nivel social. Para Steinberg y Lombard, ¿cierto? La creatividad es la interacción entre el conocimiento del entorno, las habilidades intelectuales, el estilo de aprendizaje, la motivación y la personalidad del individuo, de la persona. En ese orden de ideas podríamos conocer que son muchos los factores que inciden en la creatividad. Entre ellos, entonces, fíjense que no solamente tiene que ver con la capacidad cognitiva, sino también tiene que ver
con la personalidad, ¿sí? Entonces, una personalidad rígida seguramente va a impedir que la persona logre desarrollar el pensamiento divergente. Puede ser un poco más difícil, ¿vale? Ok, entonces, dentro de la creatividad y los procesos implicados, encontramos, digamos que existen varios procesos psicológicos en el momento de crear. Por un lado está la cognición, ¿sí? Por otro lado, la concepción. Asimismo, encontramos los procesos de insight, los procesos de comunicación, y pues esto tiene que ver básicamente con la capacidad que la persona tiene para desarrollar esa habilidad en un contexto determinado. Vale, seguimos entonces mirando. Para nosotros entender los componentes de la creatividad, tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo con Miller, existen 6 componentes específicos. Por un lado, está la lluvia de ideas, que es cuando la persona puede dar el mayor número de respuestas sin que medie la crítica. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de esto es cuando yo les solicito que por favor mencionen 20 características de la clase de inteligencia y creatividad, por ejemplo. Y ustedes empiezan a escribir esas características, ¿cierto? Pero lo van a hacer de una manera en que no van a parar, van a poner el mayor número de respuestas asociadas a eso, a esa propuesta que les hago. Eso está muy relacionado con el flujo de ideas, que lo encontramos en la parte inferior. Y el flujo de ideas tiene que ver con ese proceso automático en donde no hay mayor esfuerzo, ¿cierto? Ahí necesitamos la experiencia, claro, porque necesitamos saber cuáles son las características del curso de inteligencia y creatividad, pero digamos que me va a permitir automáticamente dar esas ideas que corresponden a ese problema que me plantearon. Está el pensamiento metafórico y analógico, ¿sí? Que es la capacidad para establecer relaciones entre elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Da Vinci, este autor renacentista lo que hizo fue mirar las aves y cómo volaban y la posición de las alas, etcétera, para mejorar el aeroplano. ¿Listo? Ese pensamiento es analógico. ¿Vale? Y el pensamiento metafórico, yo sustituyo una característica, ¿cierto? Que no estoy diciendo, pero que tiene relación con lo que yo planteo. Por ejemplo, si yo les dijera, el carro está tan frío como una nevera, eso me está hablando del pensamiento metafórico, ¿sí? El carro y la nevera no tienen nada en común, sino el frío. ¿Listo? Entonces ahí digamos que hablamos de la capacidad de establecer relaciones. La toma de perspectiva es mirar el punto de vista de otros. Yo puedo diferir con lo que los otros piensan o coincido con eso. La incubación. Esto nos pasa muchas veces cuando estamos, por ejemplo, resolviendo un problema de estadística. Entonces estamos tratando de desarrollar el problema y no nos da, pero bueno, decidimos ir a lavar la loza muy juiciositos. Cuando estamos lavando la loza, uy, es que el problema se puede solucionar de esta manera. Entonces digamos que la incubación es esa capacidad que yo tengo para resolver el problema, pero teniendo, digamos, un ámbito rutinario en donde se resuelve ese problema. Y la imaginación, pues, es ver internamente la solución al problema. Esto ya lo tocamos. Entonces, les estaba diciendo que la creatividad está relacionada, de acuerdo con Logan y Logan, ¿cierto? Con muchos aspectos, entre esos se encuentran el talento individual, el ámbito social o cultural, que implica unos jueces o unas instituciones que están supervisando que evidentemente esa propuesta sí vaya a contribuir a solucionar un problema determinado, y el campo disciplinar, que es el aporte que se da a una disciplina vinculante. ¿Listo? Entonces, en este ámbito, pues, en donde están los jueces en las instituciones, hay un mentor o una autoridad o un maestro que decide o estimula quién o cuál va a ser la obra creativa. Para mirar el talento individual encontramos
Acá está el talento individual, encontramos unos rasgos cognitivos de personalidad y de motivación, que ya lo habíamos mencionado, asimismo como los aspectos sociales, escolares y familiares. Y en este nivel de campo, pues, ¿será que sí le está aportando una disciplina determinada o no? Entonces, dentro de esta postura, que es sistémica, de la creatividad, se comprende que la creatividad está constituida por la interacción entre el individuo, el ámbito y el campo. Entonces, una persona no puede ser creativa en un campo en el que no ha sido iniciada. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes no pueden ser creativos en ingeniería porque pues no son ingenieros. ¿Listo? Según este autor. Un niño puede tener más de grandes dotes en matemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, es excelente en matemáticas, pero la creatividad se desplegará siempre y cuando domine previamente la suma, por ejemplo. ¿Listo? Y ese mismo niño con grandes dotes en matemáticas no podrá hacer modificaciones en el campo de las matemáticas, a no ser que así lo reconozcan los mentores o los profesores de esta disciplina, ¿sí? Entonces, ahí cabe la aclaración. Son todos los implicados dentro de este proceso creativo los que van a incidir en si podemos hablar de creatividad o no. Bueno, uno de los autores que nos habla de la teoría sistémica, para que ustedes revisen allí este flujo, El secreto de la felicidad, habla cómo con esta capacidad de la fluidez, cómo las personas pueden de alguna manera también trabajar en sus estados de ánimo. Listo, entonces estamos hablando que la creatividad pues no solamente depende de un individuo, no es algo genético, no es algo heredado, claro, puede serlo, pero también tenemos que entender que es un factor contextual, o sea, es una habilidad que depende del contexto. Entonces, no podemos decir que una persona es creativa si el contexto en el que se encuentra no dice que efectivamente eso que creó es algo que realmente contribuye a la creatividad. Listo. Entonces, dentro de lo que hemos observado, podemos empezar a revisar algunos elementos para que se dé el pensamiento creador. Entre ellos tenemos descubrir un problema. Imagínense un problema que ustedes quisieran intervenir. Yo les cuento. Los compañeros de presencial decidieron intervenir bueno, un ejemplo de ello es cuando plantearon que era necesario mejorar el hecho en que las personas tuvieran que pasar en Cajicá por la avenida, ¿sí? Entonces, miren, ahí ellos asumieron una actitud crítica. ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo ellos podrían aportar novedosamente a ese problema existente, ¿vale? Entonces, digamos que el paso peatonal es restringido. Formulación. Entonces, ahí tuvieron ellos que tener en cuenta la tolerancia a la ambigüedad. Entonces, la capacidad para flexibilizar el problema, bueno, esto sí es, hay otros aspectos que se deben mencionar, ¿sí? Entonces hay un puente cerca, dijeron algunos, y cómo ellos podrían empezar a mirar desde diferentes ópticas el mismo problema, ¿vale? Ahí es la formulación. Para que se dé la solución del problema requieren de flexibilidad, de un pensamiento analógico, como ya lo habíamos mencionado, y procesos de insight, que es cuando la gente se le prende el bombillito. Ay, claro, es por aquí donde se puede resolver el problema. Plantear soluciones diversas es muy importante porque podríamos decir, no, pues pongamos un semáforo, pero pues esa no es una de las soluciones, menos en una autopista, si se quiere decir, o en una carretera como estas. Y pues es una solución original, en donde las personas dicen, no, es que esto no se ha hecho, no se ha pensado. Lo que ellos propusieron fue poner unos conos gigantes, como los que alguna vez estaban en Bogotá, que son personas disfrazadas para ayudar a pasar a las personas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas encontramos diferentes teorías y diferentes posturas frente a la creatividad. Ustedes, si pueden, plantéense un problema,
que quisieran resolver, miren cómo podrían abrirse o flexibilizar ese problema, mirarlo de diferentes ángulos, saber que pueden haber diferentes soluciones y de qué forma ustedes llegan a la solución de ese problema. Seguramente ya les ha tocado resolver algunos en otras clases y eso pues apoya un poco saber si ustedes han utilizado estos elementos de la creatividad o no. Listo. Entonces, ya viendo un poco cómo funciona algunas características psicológicas, vamos a mirar un poco qué ha tratado de trabajar la neurociencia cognitiva alrededor del tema. Entonces, observamos aquí un cerebro y miramos la especificidad que se ha planteado del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Si decimos que una persona tiene predominancia derecha, ¿sí? Que escribe con su mano derecha, que patea con su mano derecha, etcétera, tenemos que mirar lo que ha desarrollado a nivel contralateral, ¿cierto? O sea, lo que ha trabajado su hemisferio izquierdo y viceversa. Entonces, una persona diestra, por ejemplo, puede ser que sea un poco más lógico-matemático, lineal, secuencial, controlado, dominante, analítico, ¿cierto? Mientras que una persona que sea zurda, patee con la izquierda, trate de preferir oír con el oído izquierdo, pues puede ser que sea una persona más creativa. Esto tiene que ver con lo que se ha denominado el pensamiento lateral y el pensamiento vertical. Entonces, podemos decir que el tipo de información que se usa, ¿cierto? Pues depende de la manera en cómo la persona lo procese. Si hablamos de una persona que utiliza el pensamiento vertical, podemos decir que es una persona analítico, que es muy secuencial, que esta persona pues es como muy rígida, ¿sí? Excluye lo que no se ha relacionado con el tema. Puede ser que busque la clasificación, la organización, las etiquetas, sigue caminos de pronto que son más evidentes y usa procesos finitos, ¿sí? Procesos que se acaban en un momento. Mientras que el pensamiento lateral, pues es más provocador, puede efectuar diferentes saltos, o sea, no es lineal. Cada persona puede utilizar un tema que se asocie o un tema distinto y lo puede incluir. Las clasificaciones no son tan fijas, los caminos no son tan evidentes y el proceso puede ser dado por una probabilidad, ¿sí? O sea, no es finito, no se acaba. Puede ser que le queden preguntas por seguirse haciendo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el pensamiento vertical lo podemos ver en la lógica aristotélica, mientras que el pensamiento lateral lo podríamos ver como el pensamiento creativo. ¿Listo? Entonces, esto pues tiene que ver también con esa especificidad de los hemisferios. La neurociencia cognitiva ha planteado que esos módulos cerebrales de alguna manera nos dicen cómo interactúan las funciones cognitivas. Tenemos un ejemplo de una persona creativa, Frida Kahlo. Creo que es conocida por todos y aquellas personas que no la conozcan, pues las invito a que revisen sus obras y su vida, que fue muy interesante. Por ejemplo, decimos que las personas creativas entonces logran orientarse mejor en el espacio, pueden desarrollar, por ejemplo, la inteligencia visoespacial, son más intuitivas, reconocen, recrean, son sensibles, tienen una apreciación del arte.
tienen un pensamiento intuitivo importante, se basan en economía de las estructuras, es decir, buscan de alguna manera trabajar rápidamente sobre una actividad determinada y optimizan los procesos mentales. Bueno, entonces miremos un poquito cómo sería esto de la creatividad y la función cerebral. Seguramente, como ya lo habíamos mencionado, para Galton la creatividad es algo biológico y hereditario, ¿cierto? Mientras que, como ya habíamos hablado, para otros autores es algo más contextual. Podemos decir que si nosotros vamos a hablar de la creatividad, podemos decir que es un concepto que se asocia con las ideas, las emociones, las imágenes y las sensaciones, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrarnos con diferentes características. Fíjense que hablamos de la motivación y la emoción, hablamos de la imagen y ya lo hablábamos con la imaginación incluso, y las sensaciones, ¿sí? La capacidad que tiene la persona para de alguna manera recibir la información del medio y pues organizarla. Arietti se dio a la tarea de estudiar esas estructuras neocorticales que hacen parte de la creatividad. Ella plantea que el sistema límbico es uno de los más, de los que están relacionados, pero también el hipocampo y la circunvolución del cíngulo. Entonces, la circunvolución por central es lo que está relacionado con la sensibilidad corporal contralateral. La precentral está relacionada con la motricidad voluntaria contralateral. Los lóbulos frontales, ya lo habíamos mencionado, que tiene que ver con los procesos cognitivos y conductuales. Y si hablamos del prefrontal, pues está relacionado principalmente con aquellos características de planeación, organización, análisis. El parietal inferior está en las áreas asociativas y pues converge la información visual, somestésica, vestibular y la auditiva. Y la parahipocámpica ahí encontramos entonces lo crucial frente al sistema límbico, la memoria y el aprendizaje, que es lo que estábamos viendo en esta imagen. ¿Sí? Acá se ve el hipocampo, la amígdala, aquí para los procesos emocionales. Se ha observado en algunos estudios que tanto en adultos como adolescentes hay una implicación importante en la divergencia del pensamiento, sobre todo en el giro frontal inferior izquierdo, ¿vale? Que es lo que permite ese pensamiento divergente. Y de alguna manera también se involucra el control cognitivo, la inhibición atencional y la flexibilidad cognitiva. Así que bueno, podemos entrenar nuestra creatividad cambiando de rutina. Si nos lavamos los dientes con la mano derecha, pues hagámoslo con la mano izquierda. Si nosotros tenemos una red amplia de retroalimentación, es decir, asistimos a cafés filosóficos, por decir algo, conversamos con personas desde diferentes ángulos, nos va a permitir ampliar esa red. Alejarnos de las reglas rígidas. No estoy diciendo que entonces nos pasemos el semáforo en rojo para ser más creativos. No. Sino que pudiéramos nosotros utilizar, flexibilizar algunas reglas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a jugar charadas o vamos a jugar otro tipo de juego de mesa en donde podemos de alguna forma cambiar las reglas para flexibilizar nuestro pensamiento. Y pues observar el mundo alrededor tiene que ver con esa capacidad que tenemos nosotros de mirar las múltiples opciones para ser curiosos, ¿cierto? Que hace parte de esa capacidad para nosotros trabajar no solamente desde nuestro ámbito, sino desde otros ámbitos. Esto lo trabaja David Riesman, quien es un sociólogo y precisamente mencionaba cómo de alguna manera esa curiosidad contribuía al pensamiento analógico y podía contribuir entonces a la capacidad de flexibilidad, a la capacidad para que la persona de alguna manera pudiera desde otro lugar ver las cosas, etc. Entonces, bueno, creo que esto es lo más importante alrededor del tema. Ustedes van a encontrarse con una literatura distinta y para que puedan profundizar sobre ella.
yo estaré muy atenta a las diferentes preguntas que surjan. Muy buenas tardes para todas y espero que estén muy bien.